Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, con la ponencia Colonización y Fronteras en la llamada Chichimeca, siglo XVI. Gracias a los organizadores, a Adi y a todos los que han trabajado en este seminario. Bueno, la ponencia que presento es justamente la que ven en el título. Voy a empezar con las imágenes. Bueno, la primera imagen que presento, quizá conocidas por algunos de ustedes, es nada menos la delimitación que propuso Paul Kirchhoff desde 1943 para delimitar los pueblos que se encontraban dentro de lo que es Mesoamérica, los pueblos que desarrollaron una alta cultura, y fuera de ellos pues los otros pueblos que no habían alcanzado ese desarrollo. De manera que pues aquí tenemos justamente una frontera, de hecho, no solamente es cultural, sino también étnica, militar y medioambiental. O sea, por varios sectores podemos abordar el tema de las delimitaciones, las fronteras y las diferencias culturales, en este caso, porque el trabajo de Kirchhoff, pues evidentemente es etnográfico y histórico. Bueno, sobre esta parte justamente que se puede ver aquí en esta partecita, esta curva, es a la que me voy a referir en la ponencia, que es la zona chichimeca y que colinda ni más ni menos que con Michoacán. Bueno, esta frontera, como se ha dicho, pues es una frontera bélica. En este caso los tarascos ocupaban esta parte de Michoacán, y que pues no solamente combatían con la zona chichimeca, sino en el oriente de Michoacán pues tenían ni más ni menos que la zona con los mexicas, la Triple Alianza, que hasta los últimos años antes de la conquista española todavía estaban combatiendo fuertemente y no lograron dominarlos. Pero no era la única frontera que tenían. Como les digo, hacia la parte norte, en el sur de Jalisco y Colima, pues tenían fuertes enfrentamientos. Eran una frontera que conquistaban, pero no la retenían, iban y venían, y pues lo que podemos concluir de ahí es que pues si bien es cierto era un señorío fuerte, pues no podía mantener una guerra permanente en tantos frentes, ¿no? El oriente, en esta parte este del norte, y los chichimecas. Aquí tenemos una frontera natural, porque tenemos la Sierra Madre del Sur, que si bien podrían haber conseguido esta parte costera de Zacatula, pero no lo conseguían totalmente. Y los mexicas pues igualmente habían entrado a esta parte, conquistando esta parte de lo que es la costa de Guerrero. De esta manera pues no podían sostener tantos frentes al mismo tiempo, y si bien tuvieron éxito defendiendo este territorio, pues no podían conquistar totalmente la parte del sur de Jalisco. Bueno, en la siguiente imagen es un mapa delineado por Phil Powell, que es nada menos ni más ni menos que la zona chichimeca, que es a la que me voy a referir más ampliamente. Como había dicho, se trata de una frontera cultural, militar, étnica y medioambiental, y que
Por las mismas razones es conveniente diferenciar las políticas de colonización, asentamientos, apropiación del territorio, de acuerdo a las situaciones históricas en escenarios geográficos diversos. Bueno, este mapa era publicado en 75, pero hay antecedentes importantes con otros mapas que voy a mostrar ahora. Es así que lo que me interesa destacar aquí es el papel protagónico que tuvieron los tarascos en el acompañamiento con los ejércitos y expediciones españolas hacia el septentrión de la Nueva España, y con ello el papel asumido por la descendencia noble tarasca, que muestra documental e hipotéticamente a través de un mapa su intención política de destacar la alianza tarasco-hispana como argumento ante la corona española por los reclamos de privilegios y reconocimientos por dichas acciones. En ese sentido, esta ponencia tiene que ver con el rompimiento de la frontera con los chichimecas, con la colonización del territorio hostil y ocupado por los pueblos seminómadas y nómadas, todo ello en un largo periodo que ocupa prácticamente la segunda mitad del siglo XVI. Y en fin, relacionando este tema con la construcción de una sociedad mexicana con características propias. De construcción de la llamada chichimeca. Me he referido hasta ahora a la llamada chichimeca, y el título mismo de este trabajo así lo menciona. Con ello quiero precisar desde el concepto mismo hasta la generalización que alcanzó, sobre todo en el siglo XVI colonial, por parte de los conquistadores españoles. O sea, para ellos todos eran chichimecas, no había distinción entre unos y otros, y eso es lo que estoy precisando. Ellos lo caracterizaban como bárbaros, nómadas, aferrados a su cultura y desde luego hostiles a la cristianización y a la vida en policía, de acuerdo a los objetivos de la conquista española. Desde la época prehispánica, este concepto designaba a las tribus nómadas que vivían de los productos de la caza y que reemplazaban a los toltecas en el Anáhuac hacia finales del siglo XIII. Obviamente todos estos pueblos resistieron los embates de los mexicas y tarascos en la etapa expansiva de ambos poderíos del posclásico. Y me estoy refiriendo a este esquema de Baby Wright, que son los tarascos, estos son la Triple Alianza Mexica, un señorío relativamente independiente, y esto también a cargo de los mexicas de la Triple Alianza. Antes de este periodo, del posclásico, era otro el panorama, pero ahora no abordaré este asunto. Bueno, desde 1943, Wilberto Jiménez Moreno expuso este mapa y todo un estudio detrás de ello, justamente identificando a los diferentes grupos étnicos que ocupaban esta zona de Bajío, de la Gran Chichimeca, como se dice, que ocupa, bueno, ya lo habíamos dicho con el mapa de Powell, toda una zona desde Huitzeo, o sea, aquí para ver los tarascos que están al sur, en Huitzeo, desde el sur hasta San Luis Potosí, desde Querétaro, Quilotepec y hasta Zacatecas. Son los grupos étnicos que poblaron esta región. Y bueno, pues lo que podemos ver aquí y en otros estudios es que desde luego eran una frontera fluctuante, no era fija, y que había pueblos seminómadas que practicaban la agricultura estacional. La primera consideración importante en este sentido y anterior a lo que se va a hacer propiamente la guerra chichimeca son algunos datos reveladores de las relaciones de los pueblos mesoamericanos y no mesoamericanos. Pongo dos o tres datos. Me refiero a la práctica de intercambio que realizaban por la población de la Huasteca. Procedemos aquí en la zona de Oxiquipa, en la Huasteca,
Según información que obtuvo Nuño de Guzmán en 1530, un indio cuando era niño acompañaba a su padre a intercambiar plumas ricas, aves que hay en la zona de la Huasteca, por oro y plata que traía del norte. No sabemos a qué parte, pero está hablando de ciudades grandes comparables a México. Posiblemente se refiera a las zonas pobladas de los indios pueblos en Nuevo México, pero eso no lo dice la fuente. El segundo testimonio procede del cacique Otomí Conin, quien desde Jilotepec, en esta parte del estado de Hidalgo, en esta zona sur, Hidalgo y Querétaro, intercambiaba productos alimenticios de caza y recolección por sal y otros productos que obtenía de territorios mesoamericanos. En ambos casos, la práctica del intercambio entre pueblos mesoamericanos y no mesoamericanos es evidente. Por otra parte, es también interesante observar que bastiones fronterizos que tenían los tarascos en Yuriria y Acámbaro, según las relaciones geográficas del siglo XVI, a pesar de estar situados en forma contigua con los llamados chichimeca, combatían contra los mexicanos, no contra grupos chichimecas. Y así lo relata otra fuente de un enfrentamiento entre tarascos y mexicas en la parte de Sichu, ya muy al norte en Guanajuato. De esta manera habría que remarcar que los pames, como habíamos visto, que están situados en esta parte sur de la Chichimeca, eran pueblos semisedentarios y que practicaban este intercambio con Mesoamérica. La otra consideración que quiero destacar, que se relaciona con la anterior, es la cronología de las hostilidades más importantes en la Chichimeca. Y ahí me refiero a tres grandes enfrentamientos que hubo, muy tempranos. Primero, la campaña de Nuño de Guzmán, que partiendo desde 1529, 30 y hasta 35, emprende una campaña que arrasa pueblos indígenas desde Michoacán hasta el sur de Sinaloa. La segunda batalla importante sucedió hacia 1541, propiamente en los Altos de Jalisco, en esta parte de los Altos de Jalisco, muy cerca de Zacatecas, y la Guerra del Mistón, una sublevación muy importante que tuvieron los pueblos zacatecos precisamente, y que amenazó con derrotar, aliarse a una serie de pueblos que no habían sido sometidos. El propio virrey Antonio de Mendoza tuvo que acudir a sofocar la rebelión. Nos sofocaron finalmente, pero a altos costos también para los españoles. Y finalmente, propiamente la guerra chichimeca, que se la ha echado el propio Phil Powell hacia 1550, justamente con un acontecimiento que tiene que ver con los tarascos. Los tarascos ya estaban llevando paños, telas a las minas de Zacatecas, que recién se habían descubierto, y fueron asaltados, robados, muertos todo el convoy, y eso es lo que marca Powell como el inicio de la guerra chichimeca, que se prolongará prácticamente toda la segunda mitad del siglo XVI. Ahora bien, si relacionamos los datos expuestos arriba con la cronología, vemos dos momentos. Uno que sucede antes de la Guerra del Mistón y que nos proyecta una relación pacífica y de intercambio entre los pueblos mesoamericanos y no mesoamericanos. Y otro momento en el que, luego de la derrota de los pueblos indígenas en el Mixtón, hay un reagrupamiento e inicio de las hostilidades hacia 1550, extendiéndose los asaltos, saqueos y azonadas a los asentamientos españoles e indígenas, y con ello la guerra prolongada de prácticamente medio siglo. Hay que aclarar que no se trató de enfrentamientos de ejércitos formalmente constituidos y en batallas preparadas, sino más bien una especie de guerra de guerrillas,
asaltos a caravanas, a presidios militares y huida de los agresores a sitios difíciles de alcanzar por los soldados españoles y por sus aliados indios. Fue así como se mantuvo esta guerra con altos costos humanos durante medio siglo. La colonización del Bajío guanajuatense. Hay que aclarar, para empezar, que Michoacán tiene una historia colonial muy temprana que hay que tomar en cuenta y bueno, pues que está ligado por la cercanía con la Gran Chichimeca. La encomienda fue una institución determinante en la primera forma de organización de la economía española y también, desde luego, de la desestructuración y atomización del poder en los pueblos indígenas. En una tasación de tributos de estos pueblos en 1528, se muestra el funcionamiento ya de esta institución y los tributos y los servicios laborales que tenían que pagar los indios a sus encomenderos. El norte de Michoacán pues no fue la excepción. Ya desde estas tempranas épocas tenemos una franja de encomenderos que están recibiendo sus tributos y los servicios laborales desde productos nativos en ese momento, frijol, maíz, chile, pescado, sal, ropa, en fin, una serie de objetos que están recibiendo el tributo. Esta producción alimenticia por parte de agricultores tarascos fue empleada nada menos que durante las expediciones punitivas de Nuño de Guzmán hacia el norte y occidente de la Nueva España, así como también durante la Guerra del Pistón en 41. Décadas después, esta práctica del envío de enseres para minas, alimentos y objetos diversos eran enviados igualmente a regiones distantes como San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas y otros reales mineros en el septentrión de la Nueva España. Tratando de ubicar ciertos focos que pudieron ser los iniciales puntos de incursión en la Chichimeca, me refiero justamente a dos encomenderos que van a ser muy importantes. Juan Infante, que se sitúa justamente en la parte norte de Michoacán, y Hernán Pérez de Bocanegra, el primero encomendero de una cantidad de pueblos que veremos después, y Hernán Pérez de Bocanegra, encomendero de Acámbaro. Quienes establecerán sus reales y desde ahí la agricultura y la ganadería. Tan solo por poner un ejemplo, Juan Infante ya desde 1533 está criando puercos y enviándolos a la Ciudad de México porque su argumento es que ahí alcanzan un alto costo de venta de los cerdos. La otra región importante de ocupación española fue, ya lo habíamos mencionado, la zona de Jilotepec y Querétaro, en donde tanto encomenderos como los propios otomíes, que ya practicaban el cambio antes, iniciarán la incursión justamente directamente hacia Guanajuato, en pleno Bajío guanajuatense. Otro antecedente importante en esta dirección es el establecimiento del estanciero Gonzalo Gómez en el rincón del Valle de Guayangareo, justamente aquí en nuestra ciudad de México, en los inicios de 1530. Y con su vínculo con el virrey Antonio de Mendoza, quien toma el cargo de virrey en 1535, tomarían dos decisiones fundamentales para esta historia. En primer lugar, Gonzalo Gómez lo invita a virrey Mendoza para que fundara una ciudad de españoles. Esto lo hace en el año de 1541, no sin pleitos, como es otro tema, pero en fin, se funda la ciudad en 41. Y la otra decisión importante es que el virrey Mendoza ya tenía una serie de hatos de ganado en las inmediaciones de México, en el estado de Hidalgo, en Tepeapulco, y para ese entonces, los 30 y principios de los 40, estos ganados ya estaban ocasionando muchos estragos a las plantaciones de las poblaciones indígenas en torno a la Ciudad de México. Entonces, tanto el Cabildo de la Ciudad de México como el propio virrey van a tomar la decisión de trasladar sus hatos de ganado
de las cercanías de la Ciudad de México, justamente al oriente de Michoacán. Que sería esta parte, aquí está Huitzeo, serían los Michoacán, Tajimaró, Tuxpan, toda esta zona del oriente de Marabatío, trae de acá, del centro de México, hacia Marabatío y esta zona del oriente, sus hatos de ganado, que incluye ganado de merino, de mucha calidad. Es así como podemos decir que se inicia la expansión de la ganadería en Michoacán y poco después la irrupción de estos ganados en el Bajío en territorios de la Gran Chichimeca. Y como lo ha planteado François Chevalier, la colonización del Bajío precedió a la ocupación del hombre blanco hispano. El paso firme a la colonización del Bajío fue tanto el otorgamiento de mercedes de tierras para la agricultura como caballerías de tierra para la cría de ganado mayor y menor. A partir de la década de 1540 empieza este reparto de tierras a españoles en el sur de Guanajuato y al mismo tiempo inician las incursiones evangelizadoras por parte de las órdenes religiosas de agustinos y franciscanos. Los primeros, los agustinos, se distinguirían igualmente por la adquisición de grandes propiedades de tierra que se convertirían al pasar de los años en productivas haciendas ganaderas y productoras de granos. Ya para mediados del siglo XVI, los agustinos tienen un bastión en Yuriapúndaro, Huitzeo, Charo y pues de ahí hacia la Chichimeca. Este otorgamiento de tierras va a ser el inicio. Sin embargo, hay que considerar que los títulos de tierras que se otorgan es solamente la legitimación por parte de la corona española. Varios de las mercedes de tierras plantean que ya estaban establecidos años antes, o sea, es una legitimación sencillamente las mercedes de tierra. Entonces, fines de los 30, principios de los 40, es cuando se inicia esta ocupación de tierras. Y este modelo de organización, aquí bosquejado, a nivel individual y familiar, muy bien podemos hacerlo extensivo a los asentamientos humanos mayores y que con el tiempo adquirieron la categoría de pueblos, villas, ciudades o reales mineros. En el caso de Irapuato es característico este fenómeno. Irapuato ya está más al norte. Irapuato. Es un asentamiento que en el último cuarto del siglo XVI llegan agricultores españoles, con ellos llegan indios tarascos, otomíes, nahuas, y se dedican a la producción de maíz, frijol, la cría de becerros, potros y ovejas. Evidentemente este desarrollo inicial de Irapuato está ligado al inicio de la explotación de minas de plata en Guanajuato. Desde fines del siglo XVI va a tener un auge importante la explotación de plata en Guanajuato y de esta manera pues Irapuato está dentro de ese imperio. El asentamiento multiétnico de Irapuato fue sin duda muy próspero por su producción agrícola y pecuaria, volcada seguramente a las minas de Guanajuato y a los vaivenes de la extracción de plata. No obstante, el sector que destacaba era precisamente los agricultores y ganaderos tarascos, quienes desde su establecimiento establecieron una hermandad y después una cofradía, y solamente la cofradía tenía una dotación de tierras de 438 hectáreas. Volviendo al encomendero Juan Infante, aquí tenemos un mapa de las situaciones que tuvo, las encomiendas que tuvo Juan Infante, principalmente en la zona de Michoacán, en la sierra, en el lago, en la cañada,
y sus propiedades propiamente en la hacienda de los chichimecas, que es ni más ni menos la parte norte de la región Lerma, colindando con Michoacán, y pues el nombre lo dice, ¿no? Su relación con la chichimeca. En otro caso ampliamente estudiado por Iraíz Piñón y Huacaco Yocoyama, nos muestran la creación de complejos agrícolas ganaderos en una región limítrofe entre Michoacán y Guanajuato, cercana a Numarán, Pénjamo, donde ahí sí, la guerra chichimeca cobró fuerza y todavía hacia la década de 1580 fue asaltada esta última población por los huachichiles, destruyendo el asentamiento hispano indígena. Este complejo agrícola ganadero es nada menos que la denominada Hacienda de los Chichimecas, poseída por Juan Infante, quien, independientemente de los pleitos con el obispo Vasco de Quiroga y otros encomenderos, utilizó los tributos de los pueblos de indios que tenía bajo su encomienda para comprar tierras, construir casas y ni más ni menos esta hacienda de los Chichimecas. Con estos bienes acumulados desde la década de 1540 y con la mano de obra indígena que le permitían sus derechos como encomendero, utilizó sus indios encomendados para el trabajo y el transporte de mercancías. Enviaba alimentos, ganado y diversas mercancías a destinos tan distantes como la Ciudad de México, Zacatecas, Guanajuato, Colima, etc. Es decir, en este caso estamos viendo cómo propiedades del encomendero de Michoacán, mano de obra indígena predominantemente tarasca y una legislación hispana que favorecía este tipo de colonizadores, se sitúa su unidad de producción en los llamados valles sur de Guanajuato, a orillas del río Lerma, y a partir de ahí pues prende sus grandes posesiones de tierra y sus empresas, siempre ligados a la minería. La minería. No cabe duda de que la minería y el interés desmedido de los españoles por los metales preciosos trastornó todo el escenario. Ya de por sí, en las décadas de 1520 y 30, fue el dolor de cabeza de los tarascos en Michoacán por los yacimientos de metales preciosos y en arroyos a flor de tierra, en las costas de Zacatula, sur de Jalisco y Colima, así como el envío de trabajadores tarascos a Tasco en Guerrero. Con mayor razón, a finales de la década de 1540 y 50, cuando se descubren las minas de plata de Guanajuato y Zacatecas. Las incursiones de exploradores españoles hacia estos yacimientos se incrementan, se inicia la construcción de caminos para el uso de carretas, se abrirá el llamado Camino Real de tierra adentro de México a Zacatecas, pero luego con su extensión a Nuevo México, y los sistemas de trabajo forzado como el repartimiento afecta particularmente a los tarascos con obligaciones regulares para trasladarse a Guanajuato y regresar en un sistema con calendario establecido. La comunicación por medio de caravanas se incrementa notablemente entre la Ciudad de México y los dos polos de desarrollo minero, transportando los múltiples requerimientos materiales, humanos y alimenticios en sitios que se pueblan inmediatamente, pero que carecían de todo o casi todo. De retorno, no era menor el cargamento, ya que transportaban la codiciada plata para su acuñación en México y el traslado del quinto real de la metrópoli misma. En contrapartida, estaba nada menos que los grupos insumisos que asaltaban, robaban las mercancías, flechaban y prendían fuego a los incipientes asentamientos humanos que se pretendía establecer. De ahí el panorama número uno, el problema número uno de los virreyes y demás autoridades españolas durante prácticamente la segunda mitad del siglo XVI. Bueno, pues para finalizar, tema que solamente tengo algunos apuntes sobre el medio ambiente. Como lo ha establecido Pedro Arnillas,
La delimitación de Mesoamérica comprende también una delimitación natural en el medio ambiente, dice el autor. Al sur de la frontera domina la vegetación de pradera en los llanos y de bosques en las sierras. Del otro lado se extiende la estepa y más al norte el desierto. El nivel de precipitación pluvial sería igualmente más abundante en la región mesoamericana, entre 700 y 800 milímetros, y menor en la franja marcada entre Aguascalientes, la Sierra de Guanajuato y el sur de Querétaro, entre 450 y 350 milímetros. Y bueno, pues para terminar, en ese sentido, el colonizador del siglo XVI tuvo que adaptarse a las condiciones climáticas y geográficas de los territorios por conquistar, utilizando mayormente la tecnología agrícola introducida por los españoles, así como los sistemas de cultivo practicados en la metrópoli, en los cuales el uso del riego era factor fundamental en la productividad agrícola. Como ya se ha dicho antes, la ganadería fue sin duda la actividad de mayor desarrollo en el Bajío, con una reproducción del ganado mayor y menor, seguramente nunca visto antes por los españoles en sus lugares de origen. Tan solo para tener una idea de las cifras de crías de ganado que se reportaban a mediados del siglo XVI, solo doy un dato en la parte de Jinotepec, cerca de Querétaro. 22 pueblos de indios se quejaban porque 32 estancieros españoles habían invadido sus cultivos con cabezas de ganado de entre 20.000 y 30.000 cabezas de ganado. Y ya desde años antes había sucedido esto. Es tan solo un dato. Con esto termino.